Hay una ciudad en el mundo que ha sido destruida 17 veces. No dañada. No invadida. Destruida. Borrada del mapa, quemada hasta los cimientos, abandonada, reconstruida, y vuelta a destruir. Una ciudad que ha sido conquistada por egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, árabes, cruzados, otomanos y británicos, y que a pesar de todo eso sigue en pie hoy exactamente donde ha estado siempre, sobre las mismas colinas, con las mismas piedras de caliza dorada que cambian de color con la luz del atardecer de una manera que ningún arquitecto moderno ha podido replicar. Una ciudad que 3 de las religiones más grandes de la historia reclaman simultáneamente como suya, que ha producido más guerras por kilómetro cuadrado que cualquier otro lugar del planeta, y que aparece en las noticias de hoy exactamente de la misma manera en que aparecía en los registros históricos de hace 3000 años. Esa ciudad es Jerusalén. Y en los próximos minutos te voy a contar toda su historia, desde el principio absoluto hasta el conflicto que está en los titulares en este momento, de una manera que nadie te la ha contado antes. Si te interesa entender el mundo de verdad, no solo las noticias sino el porqué profundo de las noticias, suscríbete ahora y activa la campanita porque esto es exactamente lo que hacemos aquí y no te puedes perder lo que sigue. Para entender Jerusalén hay que empezar antes de que existiera Jerusalén. Y eso nos lleva a una colina en el desierto de Judea, a unos 750 metros sobre el nivel del mar, en algún momento alrededor del año 4000 a.C. La colina no tenía nada especialmente llamativo. No era la más alta de la región. No estaba en la ruta comercial más importante. No tenía un río que la hiciera estratégicamente indispensable. Tenía agua, eso sí, un manantial que los pueblos antiguos llamaron Gión, y en el desierto el agua vale más que el oro, más que los ejércitos, más que cualquier ventaja táctica que se pueda imaginar. Los primeros asentamientos en esa colina datan de entre el 4000 y el 3500 a.C., y sus habitantes eran un pueblo semítico que los textos egipcios de esa época llamaban los jebuseos. Gente del desierto, constructores prácticos, que levantaron una ciudad pequeña y funcional que en los textos más antiguos aparece con un nombre que los académicos transcriben como Urusalim, que en las lenguas semíticas de la época significaba algo parecido a fundación de paz o morada de paz. Jerusalén, la ciudad que ha conocido menos paz que prácticamente ningún otro lugar en la historia humana, se llamaba desde el principio la ciudad de la paz. La primera vez que Jerusalén aparece en un registro histórico que puedas tocar físicamente hoy si vas al museo adecuado es en las cartas de Amarna, un archivo diplomático egipcio del siglo XIV a.C. En esas cartas, un rey jebuseo llamado Abdieba le escribe al faraón Akenatón, el mismo faraón que revolucionó la religión egipcia con el culto al dios solar Atón, para pedirle ayuda contra las presiones de los pueblos vecinos. La carta está escrita en acadio, el idioma diplomático de la época, y en ella aparece el nombre Urusalim, la versión más antigua documentada del nombre Jerusalén. Abdieba estaba preocupado. Tenía razón en estarlo. Los tiempos estaban cambiando y la colina sobre la que construyó su ciudad estaba a punto de convertirse en el centro de algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Porque en algún momento alrededor del año 1000 a.C., según la narrativa bíblica que es la fuente histórica más detallada que tenemos para este periodo, un rey de Israel llamado David conquistó la ciudad jebusea y la convirtió en su capital. El relato es conocido: David venció al rey jebuseo, tomó la ciudad que los textos llaman la fortaleza de Sión, y la rebautizó Ciudad de David. Trajo el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de la religión israelita, y la instaló en la ciudad con una procesión que según el texto bíblico fue tan emotiva que el propio David bailó en las calles delante de toda la gente. Lo que David entendió, con la intuición política de un líder extraordinario, es que para unificar las 12 tribus de Israel necesitaba una capital que no perteneciera a ninguna de ellas. Jerusalén era perfecta precisamente porque era jebusea, porque era neutral, porque era de todos y de ninguno al mismo tiempo. El gesto de David no fue solo militar. Fue un acto de arquitectura política de una sofisticación que los historiadores modernos siguen admirando. Su hijo Salomón completó la obra.
En algún momento alrededor del año 960 a.C., Salomón construyó en la colina más alta de Jerusalén, el Monte Moria, el primer templo. El edificio en sí no era particularmente enorme según los estándares de la época. Los templos egipcios de Karnak o los zigurats de Mesopotamia eran estructuras mucho más grandes. Pero lo que el templo de Salomón contenía en su interior, en la cámara más profunda llamada el Santo de los Santos, era el Arca de la Alianza, y el arca contenía, según la tradición, las tablas de piedra con los 10 mandamientos. El templo no era un lugar de culto en el sentido en que nosotros entendemos un templo o una iglesia hoy. Era literalmente la casa de Dios en la tierra. Era el punto donde lo divino y lo humano se tocaban. Y eso cambió para siempre la naturaleza de Jerusalén. Dejó de ser una ciudad más en el desierto de Judea. Se convirtió en el centro del universo para una tradición religiosa que con el tiempo produciría el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aquí quiero que te detengas un momento y me escribas en los comentarios. ¿Cuánto sabías de la historia de Jerusalén antes de ver este video? ¿Te sorprende que todo esto tenga 4000 años de historia documentada? Escríbeme ahí abajo porque me interesa saber desde dónde llega cada persona que me ve, y tu comentario también le dice al algoritmo de YouTube que este contenido merece llegar a más gente que necesita entender el contexto real de lo que pasa en el mundo hoy. Escríbeme. El primer templo duró casi 4 siglos. 4 siglos en los que Jerusalén pasó por periodos de gloria y de crisis, en los que el reino de Israel se dividió en dos, en los que los profetas predicaron en sus calles, en los que los reyes pactaron con Egipto o con Asiria según lo dictaran las circunstancias. Y luego, en el año 586 a.C., llegó Nabucodonosor II de Babilonia. El rey babilonio era uno de los conquistadores más sistemáticos y más brutales que el mundo antiguo había producido hasta ese momento. Sitió Jerusalén, la tomó después de meses de resistencia desesperada, quemó el templo hasta los cimientos, destruyó las murallas y deportó a la mayor parte de la población judía a Babilonia. El primer templo duró casi 4 siglos. 4 siglos en los que Jerusalén pasó por periodos de gloria y de crisis, en los que el reino de Israel se dividió en dos, en los que los profetas predicaron en sus calles, en los que los reyes pactaron con Egipto o con Asiria según lo dictaran las circunstancias. Y luego, en el año 586 a.C., llegó Nabucodonosor II de Babilonia. El rey babilonio era uno de los conquistadores más sistemáticos y más brutales que el mundo antiguo había producido hasta ese momento. Sitió Jerusalén, la tomó después de meses de resistencia desesperada, quemó el templo hasta los cimientos, destruyó las murallas y deportó a la mayor parte de la población judía a Babilonia. Lo que los textos llaman el exilio babilónico fue uno de los traumas fundadores de la civilización occidental. El Salmo 137, ese poema de dolor absoluto que dice junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al recordar a Sión, fue escrito en ese momento. Es uno de los textos más reproducidos de la historia de la humanidad, y nació del dolor de un pueblo que había perdido su ciudad y que no sabía si alguna vez iba a recuperarla. La recuperaron. 50 años después, el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y en un gesto que los historiadores siguen debatiendo, decretó que todos los pueblos deportados por los babilonios podían regresar a sus tierras. Los judíos volvieron a Jerusalén y construyeron el segundo templo sobre las ruinas del primero. Era más modesto, menos glorioso, y los textos dicen que los ancianos que habían conocido el templo de Salomón lloraron cuando vieron el nuevo edificio porque la diferencia era demasiado dolorosa. Pero estaba ahí. Jerusalén existía de nuevo. Y durante los siguientes siglos, bajo dominio persa primero y luego bajo el torbellino que desató Alejandro Magno al conquistar el mundo conocido en apenas 10 años, la ciudad continuó siendo el centro espiritual de una tradición que ya había sobrevivido a más catástrofes de las que la mayoría de las civilizaciones conocen en toda su historia. El período griego, que en la historia judía se conoce como el período helenístico, produjo uno de los conflictos culturales más intensos y más reveladores de la antigüedad. Los sucesores de Alejandro, especialmente los reyes seleucidas que controlaban Siria y la región, intentaron helenizar Judea. Querían que los judíos adoptaran la cultura griega, el idioma griego, los dioses griegos.
Y en Jerusalén había una clase alta judía que estaba genuinamente entusiasmada con esa idea, que construyó gimnasios a la manera griega, que adoptó nombres griegos, que participó en los Juegos Olímpicos. Pero cuando el rey Antíoco IV Epífanes fue demasiado lejos, cuando profanó el templo colocando en él una estatua de Zeus y prohibió las prácticas religiosas judías bajo pena de muerte, estalló la revuelta de los macabeos. Una familia de sacerdotes rurales lideró una guerrilla que durante 3 años enfrentó al ejército seleucida más poderoso de la región y que terminó con la purificación del templo y la restauración del culto judío. La festividad de Hanukkah, que millones de familias judías celebran hoy en todo el mundo, conmemora exactamente ese momento. Es la victoria de los macabeos sobre Antíoco. Es Jerusalén resistiendo una vez más. Pero la independencia macabea duró menos de un siglo. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo el Grande entró en Jerusalén. Los romanos no destruyeron la ciudad ni el templo, al menos no en ese primer momento. Simplemente la convirtieron en parte de su maquinaria imperial. La Judea romana era una provincia problemática, agitada, llena de tensiones religiosas y políticas que los gobernadores romanos nunca terminaron de comprender del todo. 3 religiones. Un mismo punto en el mapa. Y una historia de 4000 años que en cada generación ha producido alguna combinación de coexistencia y conflicto, de tolerancia y fanatismo, de momentos extraordinarios de humanidad y momentos igualmente extraordinarios de barbarie. Las cruzadas trajeron ejércitos europeos que masacraron a la población de Jerusalén cuando la tomaron en 1099 con una ferocidad que sus propios cronistas describieron con una mezcla de orgullo y horror. Saladino la reconquistó en 1187 con una magnanimidad que sus enemigos cruzados documentaron con asombro genuino. Los otomanos la gobernaron durante 4 siglos. Los británicos la tomaron en 1917. Y en 1948, cuando el Estado de Israel declaró su independencia, Jerusalén se convirtió en el epicentro de un conflicto que hoy, en este momento en que estás viendo este video, sigue sin resolverse. Lo que hay que entender de Jerusalén, lo que toda esta historia de 4000 años nos enseña si la miramos con honestidad y sin la lente de ningún bando, es que esta ciudad tiene el poder de hacer que la gente olvide lo que sabe sobre pragmatismo, sobre compromiso, sobre la posibilidad de encontrar soluciones imperfectas que permitan vivir juntos. Tiene el poder de convertir disputas políticas en conflictos existenciales. Tiene el poder de hacer que el pasado pese tanto que el presente se vuelve imposible de manejar. Y al mismo tiempo, en sus mercados, en sus calles, en sus barrios donde armenios y judíos y musulmanes y cristianos viven a metros de distancia unos de otros, también muestra que cuando la historia no pesa tanto, cuando la política se calma aunque sea un momento, la convivencia es no solo posible sino real y cotidiana. Jerusalén no es solo un problema. Es también una demostración de que el problema tiene solución, porque durante siglos ha habido periodos en que esa solución existió. Antes de que te vayas necesito que me escribas en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el conflicto de Jerusalén tiene solución en el siglo XXI, o crees que 4000 años de historia han creado un nudo que ninguna generación va a poder desatar? Es una de las preguntas más difíciles del mundo contemporáneo y quiero saber lo que piensas tú, no lo que dicen los noticieros. Escríbeme ahí abajo. Y si quieres seguir entendiendo el mundo de una manera que las noticias no te dan, el siguiente video te espera. Nos vemos ahí.